Durante gran parte de la historia de la humanidad, la imprenta mecánica no existía, por lo que cualquier copia de un libro o documento tenía que hacerse completamente a mano. Esta copia siempre era realizada por los escribas profesionales que a menudo eran monjes enclaustrados en sus monasterios, en donde pasaban encerrados la mayor parte de sus vidas, haciendo un trabajo considerado en aquella época como algo sumamente importante. Su forma de operar era generalmente laboriosa. Estos textos tenían que ser cuidadosamente escritos y ser 100% fieles al documento original. Un solo error podría echar a perder varios días de trabajo, un libro entero o peor aún. El escriba podría llegar a ser víctima de la venganza de un ser terrible encargado exclusivamente de juzgar a quienes osaran cambiar, tergiversar o manipular las escrituras. Yo soy el documentalista y esto es Titibilus, el demonio de los escribas. Si alguien transcribía mal un texto, eso podría ocasionar confusión y una mala interpretación por parte de los lectores y a su vez de sus allegados. Por ejemplo, en el caso de transcribir erróneamente una Biblia, que luego era leída por un sacerdote en una misa, este transmitiría el mensaje a su congregación de manera incorrecta. Entonces, la gente podría entender de una manera diferente las cosas a como originalmente eran. Fue así que surgió una entidad llamada el Titibilus, una especie de monstruo demoníaco o espíritu inmundo que se encargaba de atormentar a aquellos escribas que cometieran errores a la hora de transcribir, interpretar o traducir documentos. Pero no solo estaba al acecho, sino que también actuaba en contra de los escribas, es decir, que provocaba errores. Se creía que si un escriba cometía un error, el Titibilus tomaba dicho error y se lo llevaba al diablo para que éste luego encontrara la forma de usarlo para causar el mal. Entonces, el día del juicio final, serían leídos todos los errores en voz alta como evidencia de la falta de cuidado de los monjes escribas. Así es que, ser un escriba medieval era un trabajo difícil. Atrapados en sus escritorios incómodos durante largas horas, soportando las temperaturas heladas de invierno, el calor en el verano y una mala iluminación durante todo el año, los textos eran a menudo aburridos e incluso escritos en idiomas que no podían comprender. No solo era un trabajo agotador, sino que también podía ser muy peligroso. Florencia de Valerániga, una escriba del siglo X, escribió sobre su ocupación las siguientes palabras: para el que no sabe escribir y no cree que sea laborioso, se lo describiré. Si quiere saber cuán grande es la carga de escribir, pues les digo que nubla los ojos, curva la espalda, rompe el vientre y las costillas, llena los riñones de dolor y el cuerpo de todo tipo de sufrimientos. Por lo tanto, voltea las páginas lenta y cuidadosamente, lector,
y mantén tus dedos alejados de ellas. Porque así como una granizada arruina la fecundidad de la tierra, así el lector descuidado destruye tanto el libro como la escritura. Porque así como el último puerto es dulce para el marinero, así también la última línea lo es para el escriba. Para un escriba, el trabajo comenzaba incluso antes de que él se dispusiera a escribir. Había que empezar desde cero. Luego de preparar el pergamino se tenía que planificar cuidadosamente el diseño de la página. A menudo se hacían preguntas como: ¿de qué tratará el libro? ¿Cuántas columnas? ¿Cómo deberían alinearse las cosas? Incluso después de responder a estas preguntas, aún no se estaba listo para escribir. Como cada línea tenía que estar perfectamente recta, pinchaban agujeros en los márgenes exteriores, superiores e inferiores. Usando una regla, dibujaban líneas horizontales y verticales. Hasta el siglo XII, esto se hacía con un objeto puntiagudo que hacía una regla ciega, como rascar la página. Se dice que incluso la mecanógrafa más lenta del mundo sería la envidia de un escriba medieval. Escribir con tinta y pluma no era tan fácil. Debido al ángulo de la pluma, solo se podían realizar movimientos hacia abajo, por lo que las letras tenían que ser divididas en varios trazos. Un tipo tenía que tener buena vista para poder hacer todos esos pequeños movimientos de manera correcta. No es de extrañar que se prefiriera a los adolescentes para esta tarea. Si bien los escribas podrían verse desde lejos como personajes con cierto rango, lo cierto es que su trabajo era agotador. Pasaban toda una jornada encorvados en una escriptoria copiando textos y textos y más textos. Si un escriba cometía un error, se creía que era obra de Titipilus, conocido como el demonio de los errores de los escribas o también como el demonio patrón de los escribas. No era inusual que las palabras se perdieran o que se escribieran en el orden equivocado. A veces los escribas reemplazaban las palabras desconocidas por algo más convencional. Tales sustituciones, sin embargo, podrían cambiar totalmente el significado del pasaje. Si esto ocurría, entonces el culpable era Titipilus, el demonio medieval, que, hasta donde se sabe, es fiel servidor de Belfegor, el demonio que ayuda a la gente a hacer descubrimientos. Aunque también se especula que podía servir directamente a Satanás. Este demonio se encargaba de que los escribas tuvieran toda clase de errores en los textos. Se decía que susurraba directamente en el oído de los escribas los errores que debían cometer, para luego hacerse de las almas de los escribas y llevarlas al infierno. Los libros que contenían errores eran colocados en un saco que cargaba en sus espaldas y los trasladaba al infierno para que el día del juicio final se hiciera el recuento de los daños. Incluso el libro de Kells, una copia profusamente decorada de los 4 evangelios, tiene la historia de María Magdalena ungiendo los pies de Jesús con aceite 2 veces, demostrando que se cometieron errores incluso en libros de tan magnífica calidad. En los sermones vulgares de 1220, Jacques de Vitry habla de un saco que era llenado en varias ocasiones por un demonio. Por su parte, en el Dialogus Miracolorum de 1230,
de Cesario de Heisterbach, se menciona a un diablo que está a la caza de voces tumultuosas. Cuando captura a alguna, los colocaba en el receptáculo que llevaba en la espalda. Además de las referencias a este demonio en la literatura, también encontramos rastros suyos en pinturas y esculturas. Existe una miniatura del siglo XIV donde aparece Titibilus en el extremo izquierdo, mientras el escriba al lado derecho hace su trabajo. También existe en el monasterio de las Huelgas de Burgos una tabla con la Virgen de la Misericordia y sobre su manto protector aparecen dos diablos. Del lado derecho lleva libros cargados en su espalda, que algunos estudiosos aseguran es Titibilus. Y yo soy el documentalista, y esto fue Titibilus, el demonio de los escribas.